El otro día estuve con el Papa Francisco en la audiencia general y pude saludarle y le pedí un exorcismo, porque en santidad me dedico a enseñar ética a los empresarios, se reía el Papa. No, yo creo que vivimos en una cultura en la que se supone que el mundo de la empresa está exento de... A ver, hay gente que supone que está exento de exigencias éticas, pero también es bastante evidente que si uno no se hace respetable, uno no es capaz de generar confianza y es muy difícil hacer nada a medio o largo plazo. La imagen que a mí me sirve, me parece que es bueno, significativa, es que el mundo de la empresa antes era como el rugby, un deporte de villanos jugado por caballeros, algo que todo el mundo sabía que no era muy importante, ni muy sofisticado, ni muy fascinante, pero que se jugaba conforme a un código de honor, etc. Y ha pasado a ser como el fútbol, ¿no? Un deporte que se supone que es de caballeros, de gente sofisticada y que contribuye socialmente, pero jugado por villanos, que se saltan las reglas cuando no mira al árbitro. Y creo que en parte el reto de la ética empresarial es descubrir que sí, que el mundo de los negocios es importante y aporta mucho a la sociedad, pero que por un lado tampoco es para tanto, y que sobre todo lo que aporta es que la gente pueda tener buenos trabajos y eso exige jugar en equipo siempre, ¿no? Toda la historia de la cultura es la pregunta de por qué triunfan los malvados, ¿no? Y esto está en Platón, está en los Salmos, es la pregunta de toda la vida. Lo que es evidente es que hacer las cosas bien, o sea, que la gente que triunfa algo ha hecho bien. Y hacer las cosas bien integralmente, de ordinario y a largo plazo, resulta eficaz, resulta productivo, genera confianza y muchas ventajas. A corto plazo puede ser desastroso y hay gente que puede aprovechar con oportunismo las oportunidades y hacer las cosas mal, ¿no? Pero es un poco el juego de la gallina ciega. Sí, a veces algunos salvan el trasero, pero otros lo pierden intentando hacer trampas al juego, ¿no? Bueno, yo sobre todo retuiteo y en general estoy en Twitter de modo experimental para saber cómo funciona el género y creo que es importante en estas cosas efectivamente descubrir las condiciones propias de cada género literario. El género del tweet da para lo que da. Creo que tiene la tentación próxima y que es la del zasca, es decir, una cosa muy brillante que deje en mal lugar al otro, que no es el mejor modo de iniciar una conversación y de elaborar un argumento, pero que bueno, tiene también su valor retórico. Y en general Twitter, pues como todo el mundo de las redes sociales, es un mundo muy disperso, donde hay que saber a dónde quieres ir, ¿no? En cuanto a ser un cuñado, pues me temo que a veces uno lo puede ser, ¿no? Ahora también la idea de que existe un saber general y de que todo el mundo en las cosas importantes de la vida puede opinar, se apoya precisamente en la categoría intelectual y moral del cuñado, ¿no? O sea, el cuñado es importante. Si no podemos hablar de las cosas comunes, entonces no tiene ningún sentido la deliberación democrática en la sociedad o la deliberación en cualquier organización, ¿no? Y por tanto no tendría sentido pedirle la opinión a la gente, ni sentarse a escuchar. Lo único que habría que hacer es seguir la opinión de los superexpertos. Pero luego cuando un superexperto se sienta con otro superexperto te das cuenta de que tampoco están de acuerdo y que además los problemas que quieren resolver son muy concretos y los criterios que tienen sobre qué significa resolver un problema son también muy discutibles. De modo que yo haría, en fin, respetando los géneros literarios y el rigor que determinadas afirmaciones exigen, creo que los cuñados son importantes. De tu pregunta, ¿qué es un avance tecnológico? ¿La bomba nuclear es un avance tecnológico? En cierto sentido sí, en cuanto que es una posibilidad que existía y que no éramos capaces de hacer y ahora sí somos capaces de hacerlo. Pero del mismo modo que se puede hablar en dos sentidos, por lo menos, de que una cosa es buena porque es útil o es buena porque es atractiva y es buena en sentido integral porque es buena para el florecimiento humano, para el crecimiento de la persona. También cuando hablamos de avances tecnológicos creo que hay que hacer la distinción entre esos dos planos. Uno es el avance puramente técnico de ampliación de posibilidades y el otro es el avance en el sentido de que esta tecnología sirva a su fin, sirva al fin de una buena sociedad, de vidas humanas que valgan la pena ser vividas, de buenas relaciones. Y aquí creo que estamos en un momento en el que confundimos y hay una cierta ideología favorable a la innovación tecnológica
que como considera que lo bueno es la ampliación de las posibilidades de la acción humana sin ninguna restricción, cualquier tecnología es buena, porque efectivamente contribuye a eso. Lo que oculta es que en ese proceso de ampliar posibilidades hay mucha gente que pierde, hay mucha gente que gana, o unos pocos que ganan poder y dinero, influencia, mientras que muchos pierden y se ven desposeídos, y sobre todo hay otro efecto que es el de la desorientación. Tener estos, lo saben los de marketing y gente de psicología, ¿no? Que en general el consumidor agradece tener varias opciones, ¿no? Pasar del, digamos, del supermercado soviético en el que hay una única marca de yogur a un supermercado donde tienes pues una marca blanca y 3 o 4 marcas, está bien, pero claro, cuando hay demasiadas, la amplitud de posibilidades lo que genera es estrés, desorientación, y al final es frustrante, y con el peligro de que cuando uno está desorientado y lo que busca es orientación, si eso no se hace bien, puede terminar siguiendo a cualquiera que le marque el camino, y ahí viene todo el peligro de los liderazgos fuertes, etcétera, ¿no? Que se apoyan precisamente en el miedo a la tecnología, a las opciones, etcétera. De modo que aquí, como en todo, hay un punto medio. Tecnología es buenísimo, pero no siempre es bueno incorporar una tecnología en una sociedad. O en España, por ejemplo, no tenemos la bomba atómica. Hemos decidido que no es bueno tener la bomba atómica y nos daría más poder tener la bomba atómica, pero hemos renunciado a eso, por poner un ejemplo. Las etiquetas en general son muy peligrosas, pero de alguna manera la política se basa en etiquetas, porque la política se mueve más por opiniones muy sencillas y tiende a polarizarse entre dos extremos, que durante siglos ha sido la izquierda y la derecha, dos actitudes ante las consecuencias y las exigencias de la revolución liberal, ¿no? Pero hoy en día creo que asistimos, quizá es solo provisional, pero por lo menos ha aparecido un nuevo eje que está resultando más decisivo, que no es tanto izquierda-derecha cuanto pro-sistema y antisistema, ¿no? Y esto tiene, en lo pro-sistema está lo globalista, la defensa del Estado liberal, de la cultura liberal en general, y en lo antisistema vemos que empiezan a converger los extremos, ¿no? Y que se encuentran ciertas formas de extrema izquierda y de extrema derecha en una crítica al orden liberal, una crítica a la economía globalizada, una crítica a la liquidez de las identidades y el multiculturalismo, etc. Y creo que se empieza a ver, ¿no? Se ha visto ya en varios procesos electorales, el último en Suecia, pero en Italia, lo hemos visto aquí incluso en las primarias del PP, ha sido un enfrentamiento entre lo prosistema y lo un poco antisistema, tímidamente, pero de Pablo Casado. Y me parece que las próximas elecciones europeas van a ser... A mí me parece que van a ser la primera vez que se cumpla el gran sueño europeo de una opinión pública europea debatiendo todos a la vez sobre los mismos temas como en las democracias nacionales, y con un debate organizado en torno a dos grandes partidos, y a la vez va a ser la última vez que eso suceda, porque por primera vez se va a ver efectivamente esos dos grandes partidos, pero uno de esos dos grandes partidos va a ser el antieuropeo, o más que el antieuropeo, el anti-esta Europa, y reclamando soberanía nacional, proteccionismo económico, cierre de fronteras, todo el discurso del populismo nacionalista, donde, como digo, está, sí, ciertas formas de la derecha, pero también mucha gente de la izquierda. Como toda etiqueta es peligrosa, cuando uno quiere ser riguroso y no un cuñado, pues tiene que valorar si son verdaderas o falsas o dudosas proposiciones concretas. Que esas proposiciones suelen ir empaquetadas en ideologías o en etiquetas, pues es verdad y nos sirve para entendernos, pero son atajos que muchas veces te llevan por un barranco o a un sitio donde no querías ir, ¿no? El populismo, la ciencia política está estudiando y hay mucho escrito y muchas definiciones, pero sí creo que hay un fenómeno común, y que es de la oposición, la apelación al pueblo frente al establishment, que en el fondo es la consecuencia natural de la pérdida de la confianza en las instituciones y en las élites, tanto nacionales como empresariales, como eclesiásticas, a todos los niveles, académicas, por supuesto, a todos los niveles, acompañado también de la crítica al conocimiento experto, supuestamente experto, que acompaña a esas élites y a esas instituciones. Y el segundo paso es la apelación
a una supuesta bondad natural o conocimiento directo de las cosas que tendría el pueblo, ¿no? La base, la gente. Y frente a, pues esto, la casta, el Olimpo, lo como quieras llamar a las élites. Creo que el populismo hay una mentira detrás, dos mentiras detrás del populismo. La primera es que el pueblo no es necesariamente mejor que las élites, y la segunda es que el pueblo siempre tiene élites. Y por tanto la cuestión no es tanto quitar unas élites para traer al pueblo, sino mejorar las élites que tenemos y conseguir lo que los clásicos llamaban aristocracia, que no es otra cosa que élites virtuosas, gente que sea capaz de mandar bien porque es capaz de ejercer la virtud y de reconocer el bien suyo y el de los demás, ¿no? En fin, este creo que es un tema del que veremos hablar en los próximos años bastante, aunque suene muy rancio, la aristocracia. Ha cambiado la ortodoxia. Lo que antes era la ortodoxia hegemónica, en nuestro país, pues el cristianismo y otras formas sociales basadas en el fondo en el cristianismo, ahora la ortodoxia es otra, ¿no? Todavía se critica al cristianismo como si fuera lo hegemónico y se le acusa de ejercer poder, de controlar las conciencias, de reprimir, pero cada vez es más patente que el poder social del cristianismo ha disminuido de modo muy radical. Esto quizá, bueno, en fin, no me voy a meter en... Pero a veces yo soy cristiano y las autoridades cristianas se comportan como si la sociedad siguiera siendo hegemónicamente cristiana y ya no lo es, ¿no? Más bien al revés, ahora el cristianismo es contracultura. El caso es que toda ortodoxia tiene sus inquisiciones y tiene sus puritanismos, porque siempre la apelación a la radicalidad genera pasiones y atrae apoyo, etc. Pero el puritanismo es siempre un error. Y creo que además en concreto que el puritanismo es un error tremendamente anticristiano. Porque si uno va a lo que dice Jesús en el Evangelio, me vienen a la cabeza siempre dos textos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Una religión basada en una frase semejante no puede acabar en el puritanismo, y la cizaña crece siempre con el trigo. El juicio final, cuando las cosas queden blanco sobre negro, con transparencia total, eso llegará literalmente en el juicio final. Mientras tanto, las cosas nos movemos en gama de grises, lo cual no significa que no haya que luchar contra la injusticia y cortar alguna cabeza en sentido figurado de vez en cuando tomando medidas, pero esa aspiración a la pureza total es muy peligrosa, pero como digo, ahora la vemos en una cultura que lo que antes era transgresor, ahora se ha convertido en inquisitorial, ¿no? Pero bueno, también es una oportunidad. Lo que antes era inquisitorial, el cristianismo, ahora puede ejercer el papel de transgresor. Creo que la política hay que ser muy escéptico sobre las posibilidades de la política, en concreto las posibilidades de la política para la moralización de la conducta humana. Volvemos al tema de las inquisiciones y de los puritanismos. La política fundamentalmente genera condiciones para que las personas y las comunidades humanas puedan desarrollarse y florecer, como se suele decir. Claro, lo cual no significa que la política no sea importante, quizá porque la política puede hacer mucho daño a cualquier proceso de cambio cultural, pues es también importante estar, ¿no? A la vez, creo que para la gente que intenta contribuir a esa especie de lo que a veces se llama, ¿no?, las guerras culturales o el rearme moral, que es un lenguaje que no me gusta mucho, ¿no?, y apela a la política, creo que olvidan que la política es un subproducto de la cultura, es decir, lo que se puede esperar de la política en cada caso es diferente. Estamos en un momento todavía, ¿no?, de la gran onda expansiva de la cultura liberal, de la modernidad, y cuando la política, digamos, empuja esa agenda de reforma social individualista, atomizadora de la sociedad, no es solo la política la que está actuando, es toda una cultura con el filo que le da el tener el poder político. La política no funciona igual a contracorriente.
Cuando alguien no basta con conseguir coyunturalmente el poder para cambiar esa corriente cultural tiene unos tiempos y unas causas mucho más profundas y por tanto unos tiempos también mucho más largos que los de la política. Pero como digo, no se puede, eso no significa que uno pueda dejarle la política a los otros, sea los que sean, porque no es lo decisivo, porque aunque no sea lo decisivo es otro factor de los que desde luego afectan más.